¿para qué? Para disparar a aquella cápsula a que pueda orbitar sobre el planeta en donde se envía, ¿no? Entonces eso se pierde, es el combustible inicial. Luego tiene que cumplir su función. Qué importante que es entender qué es lo que el Señor está pidiendo para nosotros como un reinicio. Qué importante que es en este año entender cómo vamos a reiniciar. Si vamos a reiniciar definitivamente cambiando algo porque eso lo requiere, o vamos a reiniciar renovándonos. El contexto de fin de año y principio de año es muy propicio para reiniciar. ¿Por qué? Porque termina un ciclo. Entonces yo ahora empiezo un ciclo nuevo. Pero aunque a usted le parezca mentira, este contexto de fiestas es un contexto que trae suicidios, porque la persona mira atrás y mira que no construyó, que no hizo nada, y se encuentra con una realidad que no la supera. Personas que le ponen fin a su matrimonio. Año nuevo, vida nueva. Y un montón de errores, ¿no? De equivocaciones, de inicios que no son los correctos. Qué importante que usted pueda entender que lo más importante para reiniciar algo es su estado. Dios no necesitó para hacer cosas con el hombre gran destreza en el hombre. Necesitó encontrar un hombre con el estado correcto, con el estado espiritual correcto. Ya lo hemos visto en la vida de David y en la vida de un montón de hombres de Dios, que tal vez no tenían los recursos, ni siquiera su biología respondía. Dios quiso hacer que un pueblo, ¿y a quién escoge para ser un pueblo? A un viejito y a una mujer estéril. ¿Cómo puede ser? Porque el estado era el correcto, entonces todo lo demás es secundario para él. Él necesita el estado correcto en cada uno de nosotros. Y eso es lo que vos y yo necesitamos para reiniciar, ya sea haciendo algo nuevo o renovándonos, el estado correcto delante de Dios. Y el segundo criterio o el segundo aspecto es impermeable. Y vos me vas a decir, ¿y qué tiene que ver lo impermeable en todo esto? Reinicio, ya entendemos más o menos lo que es. Pero ¿por qué impermeable? Bueno, impermeable sabemos, ¿no? Impermeable es algo que no permite que ninguna sustancia líquida penetre. Pero no solamente esto se reduce a un material, también en lo espiritual. Qué importante que es que el hombre no sea impermeable a todo aquello que muchas veces penetra en el hombre y le hace daño. Qué importante que es que nosotros podamos reiniciar este año siendo impermeables a todas aquellas cosas que afectan nuestro estado y que nos debilitan. Y vos me vas a decir, todo esto es muy lindo, pero ¿en dónde está? Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ver que está en Génesis 6:14. Dice la palabra de Dios: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea, por dentro y por fuera. Y acá tenemos un reinicio impermeable. Dios quiso iniciar nuevamente la raza humana porque la raza humana se había desviado. Y para este reinicio, Dios necesitó un hombre. Y este hombre tenía que construir algo pertinente, no solamente para la salvación de su familia, sino de las especies de la tierra. Y para esto era necesario que él pudiera calafatear toda esa arca con brea para que el agua no entrara. Esto es un tipo, de alguna manera, cuando un hombre de Dios inicia en los propósitos de Dios y ese hombre se mantiene de alguna manera impermeable a lo que pasa alrededor de él. Hemos sido llamados a reiniciar en el propósito de Dios y a mantenernos impermeables a todas aquellas cosas que luego a la larga hace que todo tenga que volver a empezar. Dios hizo al hombre impermeable. Cuando Dios crea a Adán, lo hace impermeable dándole un mandamiento.
dándole su presencia, dándole una imagen y semejanza, dándole su espíritu. Pero lo impermeable de alguna manera se abrió y la palabra del enemigo entró en el corazón del hombre y algo se abrió en el corazón del hombre y todo eso comenzó a entrar en él creando una mezcla. Cuando tu vida y mi vida no es impermeable, inmediatamente entran cosas en nuestro corazón que mezclan lo espiritual con lo impío. En el mismo libro de Génesis y como consecuencia de todo este suceso, la palabra de Dios nos habla cuando los hijos, no vamos a entrar en doctrina porque esto es largo, ¿no? Pero cuando los hijos, las hijas de los hombres se mezclaron con los hijos de Dios, todo apunta a una mezcla entre lo santo y lo impío. Y esto desvió al hombre de su cauce, desvió al hombre del propósito de Dios. Pero esto no sucedió solamente en ese momento, esto sucedió a lo largo de toda la historia y hasta el presente. La raza humana tuvo que reiniciar porque el hombre abrió esa cobertura impermeable que el Señor le dio y dejó que la mezcla entrara dentro de él. El pueblo de Dios varias veces tuvo que reiniciar nuevamente porque dejó que los ídolos entraran en el corazón. Porque el hombre busca una suerte de mezcla en donde se pueda agradar a sí mismo y pueda agradar a Dios también, pero no funciona de esa manera. Dios quiere que el hombre guarde su corazón. Dios quiere que de la misma manera que Noé, el juicio pueda quedar afuera, pero nada entre adentro. Hoy nosotros caminamos de alguna manera de la misma forma. Cuando nuestro corazón es para con Dios, lo que nos rodea, por supuesto que golpea por entrar, pero no tiene autoridad para hacerlo salvo que vos y yo lo dejemos. Y eso es lo que debilita. La mezcla es lo que debilita. El enemigo ya se retiró de tratar de erradicar algo porque se da cuenta que en el plan de Dios eso no lo puede hacer. Pero sí entendió que la mezcla logra el propósito que Él quiere. Sí entendió que la mezcla debilita. Sí entendió que la mezcla es un principio de error que crece y se va haciendo exponencial. Sí entendió que la mezcla echa a perder todo. Qué interesante que es que el mensaje de Noé, o de Dios a través de Noé, era un mensaje sobre esta mezcla. Era un mensaje de juicio, pero era un mensaje de arrepentimiento. La mezcla nos inutiliza. La mezcla echa todo a perder y la mezcla a menudo se vuelve contra el propósito de Dios. ¿Y cómo opera Cristo en todo esto? ¿Cómo opera el Señor? A través de su palabra. Fue mucho el tiempo que Noé demoró haciendo ese arca. Cada día que pasaba era un día de oportunidad para el pueblo, porque Dios no quiere la muerte del impío. Quiere que el impío se arrepienta de sus caminos y se vuelva. El juicio viene cuando ya no hay nada más, porque el hombre se obstinó de tal manera que no quiere ser permeable a Dios. Se hizo impermeable a Dios. Hasta último momento la palabra estaba trabajando en los hombres para que los hombres se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Yo quiero llamarte, iglesia, a una reflexión. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos insta a que seamos impermeables a aquellas cosas que van a traer sobre nuestra vida la mezcla y el echar a perder aquello que nos ha sido dado. Y lo hace a través de su palabra. Y es reiterativo. ¿Por qué razón? Porque no quiere juicio. Pero muchas veces cuando nos endurecemos a la dirección del Espíritu Santo, a la palabra de Dios, acontece en algún momento ese juicio correctivo.
que tiene el propósito de volvernos a ablandar de nuevo, de penetrar la impermeabilidad que hemos tenido para con Dios, para que nuevamente lo dejemos a Él entrar en nuestro corazón y renovarnos. Qué importante que es, iglesia, que en este reinicio seas impermeable a lo que no es Dios, no a Él, no a su palabra. El hombre en el reinicio también se echó a perder de nuevo porque permitió la mezcla. La Torre de Babel también fue impermeable, porque el hombre utilizó los mismos materiales con los cuales se selló el arca, fue utilizado para armar la torre, para juntar. Y eso tenía un porqué. El hombre trató de imitar con la Torre de Babel el arca de Noé. Hizo una burda imitación que no hacía ni más ni menos que poner de manifiesto el amor y el cuidado a lo propio. Por más que Dios le habló, por más que Dios le dio promesas al hombre, el hombre decidió de sí mismo edificar una torre por si el diluvio volvía de nuevo. El hombre quería protegerse a sí mismo, el hombre no quería expandirse y llenar toda la tierra, el hombre no quería salir de ahí, se quería hacer un nombre a sí mismo. Y la palabra de Dios dice algo importante, y ojo con esto: se propusieron algo y nada los hará desistir. Cuidado con esto, iglesia. Cuando la mezcla entra a nuestra vida, cuando dejamos de ser impermeables y esto entra, el ser humano tiene por naturaleza una voluntad muy fuerte, al punto tal que de la misma manera que el hombre inicial se puede obstinar al punto de que directamente ya no escucha a Dios ni le interesa hacerlo. Solamente va detrás de su propio criterio. Es muy difícil reiniciar de esta manera, porque esto no va a ser ni más ni menos que llevarnos a repetir siempre lo mismo. ¿Por qué siempre estoy empezando y nunca alcanzo? Porque he dejado que cosas entraran adentro mío. Me he hecho impermeable a la voz de Dios, que fue lo que este pueblo hizo. Esa brea, ese alquitrán, no hacen ni más ni menos que representar la impermeabilidad de ellos para con Dios. Entonces tenemos un arca por un lado y tenemos una torre por el otro. Tenemos algo edificado por parte de Dios para el hombre, pero tenemos también algo edificado por parte del hombre. Tenemos algo diseñado en lo cual Dios puede estar dirigiendo a un hombre, pero tenemos también algo que el hombre edificó para no ser dirigido por Dios. Tenemos algo que es impermeable al mundo, pero también tenemos algo que es impermeable a Dios. Qué importante que es que en este tiempo, en este año nuevo en el que vamos a estar reiniciando, podamos tener definido el criterio si vamos a construir el arca que el Señor nos mandó a construir, impermeable al mundo y a toda su influencia, o vamos a construir una torre conforme a nuestro criterio y nuestros propios propósitos, en lo cual Dios no tiene ni arte ni parte, porque hemos impermeabilizado nuestra vida, nuestro corazón a la voz de Dios. Un autor dijo que el hombre a veces ama a Dios como a una vaca. ¿Qué quiere decir esto? Ama lo que puede ver enfrente y lo que le provee leche, carne y todo lo demás. Y eso es una forma equivocada de amar a Dios. A Dios lo amamos por lo que Él es. A Dios lo amamos por lo que Él hizo. Y cuando nuestra vida reinicia desde este lado y no desde el interés propio para con Dios, por supuesto que vamos a reiniciar de la manera correcta. Pero cuidado, iglesia, cuidado con ser permeables a lo que no tenemos que ser y ser impermeables para con Dios. Pero hay un hombre que es Noé, y este hombre tiene características de alguien que reinicia y de alguien que es impermeable. Y quiero simplemente mencionar 3 características de este hombre.
La primera de ellas, te voy a dar la cita para que después la busques en tu casa. La primera de ellas la tenés en Génesis 6:9. Y es que Noé caminó con Dios. Fue conocido como justo porque caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios sino entender lo que Dios está queriendo hacer en mi vida, en el tiempo presente, en la iglesia? Pero cuando mi vida se reduce a ocupar un banco, a cumplir simplemente una actividad, a venir y volver a mi casa y tratar de obtener algo e irme de nuevo a mi casa y no entiendo todo el resto de lo que está pasando, eso no es caminar con Dios. Vuelvo a remitirme nuevamente al criterio de este autor. Cuidado, cuidado con ser mercantiles con Dios. Cuidado con buscar hacer negocios con Dios. Le doy para que me dé, hago para obtener, porque eso nunca me va a llevar a caminar con Él. Eso es un interés natural y humano que no me va a llevar en ningún momento a poder caminar con Él. Pero sí, cuando camino con Él lo conozco. Sí, cuando camino con Él me conozco. Sí, cuando camino con Él soy guiado a un lugar donde jamás yo iría por mi propia cuenta. ¿Cómo haría un hombre que nunca supo hacer un arca, que ni siquiera era carpintero, construir un arca? ¿Sabe cuándo el arca fue superada en tamaño? Cuando se creó el Titanic. Fue la única embarcación de esa época que superó el tamaño del arca original. ¿Quién hizo esto? Un hombre al cual Dios lo llamó a hacer una obra totalmente diferente. ¿Qué le llevó a este hombre? Toda una vida entera a hacerlo. ¿Qué te va a llevar a vos a hacer un arca impermeable? ¿Qué te va a llevar a vos a construir una vida impermeable, un reinicio impermeable? Tu vida entera. Tu vida entera. No es un asunto de un ratito, de un cachito, de lo que me sobra, de algo. Es tu vida entera. Una vida no se construye de la noche a la mañana. Cuando Jesús habla que todo aquel que pone las manos en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le dije sí a Él, comienzo a caminar por una senda establecida. Y en esa senda establecida está todo lo que tiene que haber. Una piedra, aunque parezca ser un obstáculo, va a ser el medio por el cual vos vas a ser tratado. El peligro, vas a ser protegido y vas a atravesar eso porque son experiencias que cada uno de nosotros necesitamos pasar. Pero si cada obstáculo que hay yo miro atrás y me vuelvo nuevamente, nunca voy a poder reiniciar correctamente, nunca voy a poder pasar de allí. Yo me imaginaba en Noé, me imaginaba cada clavo que ponía, me imaginaba el diseño que el Señor le dio y cuando puso las primeras maderitas. Muy lindo, pero te faltan 100 metros para allá. ¡Wow! Y no es que había sierra eléctrica en ese entonces como hay ahora. Era todo a mano. ¿Cómo se mantuvo este hombre? Por supuesto, Dios lo secundó espiritualmente, pero lo tuvo que hacer él. ¿Y qué pasó al final? Se salvó. ¿Qué pasa al final de la obra espiritual que Dios te está llamando a hacer? No digo solamente cuando tu tiempo se termine, te digo en cada proceso. Pasa como con Jeremías, que Jeremías finalmente es liberado y puede ver la palabra cumplida. Tenés la satisfacción de ver la mano de Dios obrando y cómo Dios es fiel para cumplir. Muchos no lo ven porque renuncian antes. Acordate que el estado es lo importante. Dios quiere hacer cosas con hombre y mujer de estado interior y para eso Él te trata. Para eso Él te manda a construir un arca, para eso Él te dice, calafatea bien ese arca y no dejes que nada, desánimo y todo aquello penetre porque si no, no la vas a terminar. No seas como el resto de los hombres que edifican una torre para sí mismos. Este hombre caminó con Dios. Y vos este año vas a reiniciar. Y yo quiero desafiarte como pastor a que reinicies caminando con Dios. Mirá el año anterior.
¿Caminaste con Dios o lo quisiste llevar a Dios? ¿Caminaste con Dios o te quedaste atrás de Dios? ¿Caminaste con Dios o te adelantaste a Dios? Bueno, que este año pueda ser un año en el que vos camines con Él. Un año al ritmo de Él. Un año en donde vos escuches, obedezcas y crezcas y alcances aquello que divinamente Él estableció. No existe privilegio más grande para el hombre en esta tierra que no sea caminar con Dios. No hagas del culto un ritual, no hagas de la oración un ritual. Búscalo, búscalo, oílo, responde a lo que Él te está diciendo. Viví esa relación con Él que hace que un hombre sea diferente. Moisés fue un hombre diferente porque caminó con Dios. Moisés fue un hombre que Noé fue un hombre que obedeció a Dios. Como te dije anteriormente, no es fácil hacer un arca. Dicen que Rockefeller, dado los datos, él estudió los datos, ¿no es cierto?, del lugar en donde estaba el arca y también de Babel, y gran cantidad de los pozos de petróleo. Él los encontró basado en los datos bíblicos. Allí estaban los pozos de asfalto, de brea, y dado esos datos, él encontró los pozos de petróleo. Se ubicó en la zona más o menos, con todo, lógicamente, recursos tiene el muchacho, ¿no? Y encontró esos pozos. Eso nos muestra lo verosímil de esto. Pero más allá de eso, que es secundario, cómo un hombre estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. ¿Es una locura armar un arca? Por supuesto. ¿Es una locura vivir una vida en el poder del Espíritu Santo hoy? Vivir una vida de un reinicio diferente en donde Dios está buscando un hombre que camine con Él, que lo obedezca para poder afectar a la raza humana, tanto en la mezcla como en la ignorancia de Dios. ¿Es una locura? ¿Vos crees que es una locura que Dios quiera utilizar tu vida para esto? No es una locura. Basta que vos lo quieras hacer. Basta que vos digas, Señor, sí, quiero caminar y quiero construir ese arca. ¿Cómo? No tengo la más regalada idea. No sé de carpintería, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ni hablar, no sé predicar, pero quiero hacerlo y es lo único que Dios quiere. Un hombre que camine con Él y que esté dispuesto a responder a la dirección de Dios. Y el último aspecto que es con el que te quiero dejar. Pasado la inundación, dice la palabra de Dios que el agua bajó y el arca quedó estacionada. ¿Qué es lo primero que vos harías cuando abrís el arca? Ya está, no hay más agua, el agua está bajando. Pregunta que les hago. ¿Qué es lo primero que vos harías? Y sí, eso sí. Está bien. ¿Y después que salís, qué haces? Bueno, Noé hizo un altar a Dios. Una vez que todo esto terminó, no salió a explorar, a ver qué es lo que quedó, a ver si a alguno de los que se ahogó le quedó la billetera por ahí. No. Él lo que hizo fue un altar a Dios. ¿Y qué es un altar a Dios? Altar es el lugar del encuentro. Nosotros a veces decimos que altar es esto, no, porque es el desnivel. No, puede ser un pozo, puede ser cualquier cosa. No es esto necesariamente un altar. Un altar es el lugar en donde vos te encontrás con Él. En un altar siempre algo muere y algo vive. Hay una víctima en el altar, ofrecida por el pecado, ofrecida, dada como ofrenda a Dios. Cada vez que hay un altar presente, algo tuyo muere, pero algo vive. Y esto fue lo que hizo Noé, un altar. Y este también es el desafío que yo quiero dejarte en este día de Año Nuevo. Él caminó con Dios, él obedeció a Dios, pero hay una forma y es la mejor forma de reiniciar algo, por medio de un altar.
para que en ese altar definitivamente quede lo que ya no tiene sentido que arrastre. Para que en ese altar quede aquello que si bien no lo quiero largar, pero termina siendo un peso en mi vida. Para que en ese altar queden ídolos escondidos, quede pecado escondido, quede indolencia, quede pereza, quede incredulidad y todo aquello que no nos permite reiniciar de la manera correcta. Noé fue un hombre que caminó con Dios. Noé fue un hombre que obedeció a Dios. Y Noé fue un hombre que hizo un altar a Dios porque lo más importante para él era Él, el Señor. Y yo quiero en esta mañana desafiarte, no a empezar de nuevo, a empezar de la manera correcta, a empezar con Él. Ese es el desafío que yo quiero dejarte. Y sé impermeable. El Señor le dijo a Noé: calafatea todo con brea, para que todo lo que hay afuera no entre, no perjudique mi obra en tu vida. Que la obra de Cristo te cubra de una manera tal que nada perjudique tu corazón. Pecado, incredulidad, ambiciones, nada. Cerrá. Guardá tu corazón porque de él mana la vida. Cubrilo. Y si tal vez te estás cerrando como la gente de Babel, por favor no seas impermeable a lo que Dios te está diciendo, a lo que Dios te está hablando. Amén. Nos ponemos de pie.